Tell me that you still love me. You drive me to a trap that only you could open. Oh, oh. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más del Buzzer Podcastero, en donde tocamos temas de interés común y vertimos nuestras opiniones con la única intención de cuestionarnos o recordar viejos momentos. Alístate con tu bebida o refrigerios favoritos porque el capítulo de hoy está buenísimo. Al final, te pido que nos compartas tu punto de vista en nuestras redes sociales y en las encuestas preparadas en las plataformas del podcast. Sin más que añadir, disfruta del siguiente material que preparamos para ti y compártelo con tu círculo. ¿Listos? Empecemos. Ok, pues en esta ocasión me gustaría darle la bienvenida a mi amiga Verónica Duarte. Ella es acompañante en la metodología de la bioneuroemoción. ¿Cómo estás, Vero? Hola, Rodrigo, muy bien. Un gustazo saludarte y pues lista para lo que el día de hoy nos ocupe compartir. Perfecto. Te agradezco de inicio porque pues me aceptaste esta charla y hay un tema que vamos a desarrollar que yo creo que tú eres más apta para tocarlo que yo. Entonces, ¿te parece si inicio con una pregunta y tú me ayudas con esa respuesta? Porque estoy totalmente seguro de que me vas a dar una mejor respuesta de la que tengo yo. ¿Estás de acuerdo? Adelante, veamos cuál es esa primera pregunta. Perfecto. Pues mira, te tengo esta pregunta. ¿Por qué crees que el ser humano se refugia en la religión? Bueno, una gran parte de las personas crecemos con la idea de que hay algo más grande fuera de nosotros que tiene la capacidad de cuidarnos, protegernos, proveernos, y desde que somos muy pequeños se nos acompaña con esta creencia paternalista. Y cuando somos grandes, el trabajo, la educación y mil cosas más que nos ocupan nos hace abandonar la autoobservación y darnos cuenta de que siempre que estamos frente a una limitación o a un aprendizaje nuevo, recurrimos a las enseñanzas que nos dieron de cuando éramos pequeñitos. Pídele a Dios casa, comida y sustento, déjalo en manos de, no sé, las vírgenes tienen diferentes nombres, de diferentes santos, de diferentes entidades a las que consideramos que tienen una fuerza superior a nosotros, que viven como en otra galaxia o en otro planeta, y de ahí pues se han ido agrupando las diferentes religiones, porque bueno, desde que estamos muy pequeñitos nos enseñan que hay algo más grande que nosotros, afuera de nosotros, y pues ahí empieza el gran conflicto humano. Y digo el gran conflicto porque de ahí parten muchos problemas en los que estamos esperando que alguien los resuelva. A veces lo delegamos creyendo que lo va a hacer nuestra madre, nuestro padre, nuestra pareja, y vamos caminando con la idea de que el mundo tiene que cambiar para que nosotros estemos bien. Y si el mundo no cambia, pues habrá algo externo a nosotros que a través de la oración o de la plática constante pues seamos rescatados como pequeños. Ok. Yo tengo una idea que me parece que tocamos Tona y yo en un capítulo anterior. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Creo, no sé si soy el único que considera esta parte como común, que cuando hacemos esto de creer que hay una divinidad, creer que hay un ser superior que tiene el poder de resarcir nuestros problemas, nuestras, no sé, omisiones, nuestros, no podría decir defectos, pero todas estas faltas que cometimos, estamos delegándole a ese ser superior porque no somos capaces de hacernos responsable de lo que hicimos o de lo que pensamos o de lo que creemos. ¿Tú crees que es correcto o crees que simplemente cuando existe la religión es por una necesidad de creer más allá en algo? Bueno, es que la religión podemos hablar de distintas, ¿no? O sea, podemos darle un nombre distinto a cada grupo de personas que se reúne y que le pone, no sé, si hablamos de los cristianos, de los católicos, de
pues de los bautistas, adventistas, bueno, es que hoy en día hay demasiadas, ¿no? Sí, hay muchas. Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría te habla de 2 estados, de 2 lugares a los que puedes ir dependiendo los actos y dependiendo las decisiones que vas tomando en tu vida. Puedes ir al cielo o puedes ir al infierno. Uh-huh. Y esto hace que cuando estamos cometiendo una falta o estamos teniendo un error en nuestra vida adulta, pues lejos de plantearnos aprender de ella, buscamos el perdón de algo externo para ser liberados de una culpa y más tarde no encontrarnos con el castigo. Entonces, claro, la religión también sirve para decir quién me va a perdonar, quién me va a liberar de esto que he hecho mal, pero muchas veces no se nos acompaña a resarcir el error, sino solamente a buscar el perdón externo y que alguien nos libere de esa falta tan grande que hemos tenido. Y por otro lado, si somos seres obedientes, que cumplimos con los mandamientos universales e internos de la religión, pues podremos ir al cielo, seremos felicitados, seremos los elegidos, los iluminados, pero continuamos en esta conciencia infantil de no poder observar por nuestra cuenta qué nos conviene, hacia dónde nos dirigimos y cómo creencias tan sencillas como el tener suficiente dinero pues no va a ofenderle a nadie, ejercer mi sexualidad por placer y por libertad, no hay un Dios que lo vaya a condenar, el sexo no es solamente para tener hijos, no te casas para toda la vida, y múltiples creencias que se derivan de la religión, pero enfocados en una visión fragmentada, en una visión muy infantil, sin darnos cuenta que no hay nada externo afuera esperando felicitarnos o castigarnos. Son nuestros actos los que nos llevan a desarrollar un nivel mayor de conciencia y con esto tener una vida más adulta y más de muchísimo mayor bienestar. Ahí, Vero, creo que tocaste 2 aspectos muy importantes que yo siempre lo he visto en la religión como una parte de control. Pecado y culpa. Claro. Que sientas culpa por algo que ellos te dicen que es pecado. Yo te defino que es un pecado y en base a eso te genera una culpa que sirve para, de cierta manera, controlar ciertos aspectos de tu vida. Que al final de cuentas yo he visto que se repite en la mayoría de las religiones. Y es que cuando estamos hablando de una religión, incluso podemos tener una religión y ocuparla como un espacio de silencio, de tranquilidad, de diálogo interno, con un diálogo intrapersonal hacia nosotros, para poder determinar qué estamos haciendo positivo o qué estamos haciendo negativo. Pero cuando buscamos un perdón externo, ellos mismos con las creencias o con los planteamientos que te hacen, buscan al mismo tiempo hacerte creer que estás en un error y tiene que haber un pago por ello y no te permiten crecer desde una conciencia infantil a una conciencia madura en donde tú tendrás la capacidad de determinar qué está bien para ti y qué no, porque lo que no puede estar bien para mí puede estar bien para ti, pero no es una generalización. Entonces, cuando hablamos de pecado, hablamos de que hemos tenido un error. La palabra pecado significa error. Correcto. Y lo que queremos evitar es el castigo. Y lo que queremos de ese error es aprender, no buscar que alguien me lo perdone para sentirme liberado. No, definitivo, sería porque esto ya es viendo desde una conciencia más elevada, pero me refiero a las personas que se enfocan en las religiones. Lo que quiero es no tener el castigo por ese error que cometí. Claro, la religión te invita a ven a mí y platícame qué estás haciendo para yo determinar si esto está bien o esto está mal. Y desde ahí parte un juicio. Y las personas frente al juicio no aprendemos, solo repetimos una y otra vez el error a lo que ellos consideran pecado. Entonces no se trata de no tener una religión, se trata de cómo vas a vivir tú la religión. Si desde un estado infantil o desde un estado maduro, en donde estás dispuesto a observar que todo lo que te ocurre
No es un castigo, no es que Dios te lo mande, no es que tienes que sufrir. Es una información que está siendo manifestada o revelada para que de esa información tú observes qué decisiones estás tomando, hacia dónde te estás dirigiendo, pero para tu bien más grande, no para el bien más grande de lo que la religión dice que es el bien más grande. Yo en lo personal he conocido muchas personas cercanas a la religión que me dicen, Vero, es que se trata de sufrir. Entre más sufres aquí, el cielo te va a ser dado, o sea, San Pedro va a descender, te va a tomar y te va a abrir las puertas del cielo. Es que ese es otro de los conceptos que inculcan mucho y yo los veo como un miedo, como una limitante, ¿no? Como una limitante para el desarrollo de muchas comunidades y culturas. O sea, y yo he encontrado esa relación, entre más religioso sea un pueblo, quizás o tenga un nivel de desarrollo social y cultural mucho más bajo. Sí, claro, porque se les toma desde el niño que no puede decidir Sacrificio. y yo necesito decidir por ti, sin tú cuestionarte qué es mejor para ti. También, a lo largo de mi vida me he dado cuenta que específicamente en la religión católica no es lo mismo hablar con un sacerdote jesuita a un sacerdote agustino. El agustino es más rígido, es más tradicionalista, es más condenativo, y un sacerdote jesuita como el papa que la religión católica tiene actualmente, que es Francisco, es un papa que se reúne con otras iglesias, con otras religiones, y que se sientan a dialogar qué es mejor para el mundo, pero ya no desde lo que yo creo y pienso, sino dirigido al bien común. Ya más acercado a la espiritualidad. Exacto, que eso es en lo que se podría resumir todo. ¿Qué tan espiritual puedo llegar a ser sin estar ligada a una religión? Porque existen personas que también dentro de una conciencia muy reducida dicen cosas como yo estoy haciendo esto porque esto es muy espiritual, o yo estoy escuchando esto porque esto es muy espiritual. En realidad todos somos espirituales, todos somos seres espirituales en un cuerpo y en una materia. Con religión o sin religión somos espirituales, pero la espiritualidad parte de observar para qué hago lo que hago. Correcto. No es lo que hacemos, sino con la intención que lo hacemos. Correcto. Y ese es el verdadero significado de ser seres espirituales. Ok. Creo que nos van a salir muchas preguntas para desarrollar, pero está padre. Me agrada esto que estamos platicando. Fíjate que de lo que estamos charlando en este momento, me surge otra incógnita. Si la religión castiga o premia en cuanto a las normas para vivir en armonía. Yo he escuchado esta frase de tienes que tenerle miedo al Señor. Y también he escuchado... ¿Al Señor? Ajá. Y he escuchado también a personas que dicen, es que la religión como tal, o sea, vivir dentro de una religión es más por el hecho de cómo puedes vivir en armonía con tus seres cercanos, ¿no? Con la persona que tienes enfrente, con tus vecinos, con los demás. También he escuchado a personas que dicen que la religión te libera, y otras también que te dicen que es buena por lo que te lleva a hacer, o sea, por los actos que tú desarrollas mientras estás en la religión y no por la religión per se, ¿me explico? O sea, lo que te lleva a hacer la religión, como, no sé, no mentirás, no vas a robar, por estas normas éticas que te brinda de alguna manera, digo, no son tan éticas en otros puntos, pero por lo que te llevan a hacer es por lo que es buena la religión. O sea, son muchas perspectivas, ¿no? Pero ¿ustedes considerarían que la religión te libera o te ata? Mira, yo lo vería desde el punto, igual otra vez tenemos que llegar a los niveles de conciencia. Hay muchas personas que dicen que yo soy una buena persona porque no hago esto y esto. Y lo que no, muchas cosas que no están aceptadas socialmente, llámale lo que sea, ¿no? Y por eso se autonombran buenas personas. Pero yo lo veo más así.
lo hacen por miedo al castigo, a un castigo en el que le dicen no vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno. Entonces ahí te quedas en esa parte de no eres una buena persona. Si no tuviera ese castigo al final, harías muchas cosas que no están permitidas. Y es, de cierta manera, sirve como un mecanismo también de autorregulación para la sociedad. Esa es la parte en la que yo he visto de, no sé, vamos a hacer un experimento. Vas y le preguntas a alguien, oye, si el día de hoy no hubiera con ninguna consecuencia ni legal, ni religiosa, ni ninguna consecuencia en ningún sentido, ¿qué harías? Y pues me gustaría, o sea, un ejercicio interesante saber qué te diría. Pues puedo ir a robar un banco, puedo ir a matar a una persona, puedo violar a una mujer, digo, ya yéndonos a los extremos. Y entonces ahí yo diría, sí, tú necesitas la religión. Ajá, porque la religión también funciona como un simbolismo de familia. Nos vamos a dar cuenta que en las religiones siempre a la persona que guía a grupos grandes se le nombra padre, pastor, sacerdote, gurú, y les damos un título masculino poderoso para guiarnos desde el arquetipo padre. Y cualquier ser humano, desde que nacemos, necesitamos a nuestro padre y necesitamos a nuestra madre. En el caso de la religión católica existen las monjitas, las religiosas, que de manera simple les nombramos madres. Y esto ayuda a que el ser humano, conforme va creciendo, siga teniendo una guía materna y paterna. Más cuando, pues actualmente, la figura materna y paterna está muy vulnerable, está ausente, está escasa, porque pareciera que cada vez es más sencillo tener hijos y no comprometerse con lo que corresponde. Entonces la religión también es un espacio donde al acercarnos podemos sentir o tener un acercamiento con lo que representa la energía de una familia. Y cuando sentimos a nuestra familia cerca, con alguien que dice, no, mira, no lo hagas, mira, date cuenta, mira, yo te acompaño, pues surgen en nosotros estas emociones que al conectarse con nuestros sentimientos más profundos, florece el amor, la ternura, la compasión, la empatía, y empezamos a darnos cuenta que cuando le hacemos daño al otro, el principal afectado es uno mismo. Solamente que cuando nos acercamos a la religión, como todo, habrá personas que nos guíen desde la imposición, o habrá personas que nos guíen también con la capacidad de que nosotros elijamos lo que está bien para nosotros. Entonces yo, a mi punto de vista, creo que no podemos generalizar. Habrá personas a las que la religión les habrá salvado la vida porque habrán tocado fondo, habrán podido resurgir de una adicción, de una enfermedad en etapa terminal, de una ruina importante, sabiendo que todos tenemos la responsabilidad de elegir la religión que queramos practicar, pero al mismo tiempo no delegar una fuerza superior fuera de nosotros, sino integrarla y empezarla a desarrollar en nosotros mismos. Creo que, Tona, era algo que habíamos platicado en tu capítulo, ¿recuerdas? Sí, así es. Que hay muchas personas que recurren a la religión como salvación. Creo que de ahí partió la idea de este otro capítulo. Y mira, y de hecho yo no lo vería mal, porque yo he visto muchos casos en los que la religión les sirve de apoyo para salir de adicciones, de no sé, superar un divorcio, la muerte de un ser querido. Como un refugio. Como un refugio. Y en ese caso yo lo vería más como una herramienta. Correcto. Lo vería de esa manera. Sí, porque en el sentido amplio... Ay, perdón. ¿A quién interrumpí? Pero como todo, Rodrigo, tiene que ir evolucionando. Sí.
Llegamos a un lugar, recibimos, nos sostienen, mejoramos, crecemos, lo que tú quieras, el problema se resuelve y luego nos toca a nosotros absorber el poder que estamos delegando fuera. Ujú. Porque cuando yo estoy frente a un santo, frente a una imagen religiosa, por ejemplo, me llama mucho la atención, a mí en lo particular la India es un lugar que me genera y me despierta mucha curiosidad. Es un lugar en donde considero que las personas pues les rezan a dioses, a deidades que tienen forma de animales, ¿no? Ujú. Que ahorita se me fue el nombre, pero tienen su elefante dorado Ganesh. Ganesha. ajá, o sea, es como que ellos, toda la devoción, toda la entrega, y nos damos cuenta que en la India, pues la mayoría de los lugares está sostenido en base a mucha pobreza. Ujú. Aunque sus dioses están hechos de oro y pesan no sé cuántos quilates y tienen palacios extraordinarios, esto podría ser la manifestación de cómo el ser humano delega el poder interno en algo externo. Cuando Vero se siente afligida y le enseñaron que es importante rezarle a la Virgen de Guadalupe, pues sé que no le estoy rezando a la Virgen de Guadalupe, sino a la fuerza que yo le atribuyo a ella o al poder que yo le atribuyo a ella, pero que en realidad está dentro de mí, haciendo uso de frases como lo que está arriba está abajo, en lo micro está lo macro, estás hecho imagen y semejanza de Dios. Al final comprendemos que todo el poder que delegamos es el poder que no hemos querido aceptar que tenemos. Correcto. Entonces, se lo dejo a los ángeles, se lo dejo a los santos, se lo dejo al Espíritu Santo, sin llegar a la madurez de reconocer que ese poder y esa fuerza es mía. Ujú. Y la que le deposita la fe, la certeza a eso, a esa figura, soy yo. Por lo tanto, la que obra el milagro soy yo. Entonces, podríamos decir, Vero, que una manda o una plegaria es prácticamente un placebo. No como tal, no un placebo, sino como un diálogo intrapersonal que está logrando que yo despierte y me dé cuenta el poder que llevo internamente. Vamos a poner un caso muy sencillo. Un caso muy sencillo de los que yo veo diariamente en consulta y que no hay angustia mayor que la de una madre o la de un padre cuando observa que tiene un hijo enfermo y que al hijo le ha visitado una enfermedad de gravedad en donde tanto el tratamiento es costoso y las posibilidades de que ese hijo salga de ese diagnóstico son mínimas. Te hablo de cuando el cáncer visita a un niño de manera específica y los padres buscan a toda costa ir con el brujo, con el psicólogo, con el adivino, con el médico más poderoso, sin darse cuenta que son ellos los que al estar vinculado con el hijo tienen que resolver situaciones en su ambiente familiar que han generado, irlas deshaciendo para que ese hijo pueda presentar una mejoría, o porque se queda y se mejora, o porque fallece y mejora, sin eternizarle el sufrimiento de tratamiento tras tratamiento, sin ver un avance. Entonces la mujer puede arrodillarse, puede levantar su oración y su plegaria, el padre puede hacerlo al mismo tiempo, y esta oración al final lo que va a lograr es que ellos deshagan los errores en los que están sentados y el ambiente que le están dando a su hijo, y que por lo tanto el sistema nervioso y el sistema biológico está viviendo un error constante a través del estado de salud del hijo. Cuando la madre y el padre pueden deshacer el error, dirán, Jesús nos ha escuchado, Jesús nos ha resuelto. Han sido ellos los que han ido tomando decisiones distintas, han mejorado el ambiente familiar y el hijo ha presentado una mejoría. Correcto. Entonces, cuando nosotros Es que tiene más sentido cuando lo ves Cuando así. nosotros oramos y cuando nosotros hablamos con una fuerza externa, en realidad estamos hablando con nuestra conciencia. Somos nosotros los que hacemos o deshacemos el error. Ok. Fíjate que cuando hablamos de hablarle a tu conciencia, o sea, hablarte
ti mismo y saber que tú eres el que en realidad está resolviendo tu propio problema, a veces nos cuesta darnos cuenta, ¿no? O sea, el ver el poder que tenemos mentalmente, el ver que nosotros podemos sacarnos de ese mismo bache en el que tal vez no decidimos estar. Yo creo que es algo que también platicábamos Tona y yo, ¿no? Cuando llega el momento en el que dices, ya no sé qué hacer, ya he hecho todo, ¿qué más me queda? Me pongo en tus manos, no sé, Dios, el Ser Supremo, como lo habías mencionado, y me había platicado Tona justo en el capítulo anterior, que cuando él decidió poner este ultimátum, recibió una respuesta inmediata. Tona, ¿tú consideras que llegaste directamente a ti para darte esa respuesta, esa solución? Sí, porque en ese momento ya estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer. Ya había llegado al punto en el que dije, ya, no tengo miedo. Tengo que hacerlo. Tengo que, o sea, sí tengo que pagar un precio, lo que me cueste, lo voy a hacer. Porque igual se hubiera presentado la oportunidad, pero si yo no hubiera estado listo para actuar, o decidido para actuar, no hubiera servido de nada. Entonces, Vero, corrígeme si estoy mal. Cuando nosotros delegamos esto a un ser supremo, en realidad estamos otorgándonos la posibilidad de resolverlo con nuestros propios medios, solo que no somos capaces de verlo de esa manera. Hace ratito platicábamos, Rodrigo, que estamos acostumbrados a hacer Uh-huh. y queremos que algo externo nos ayude a deshacer aquello que hicimos. Porque cuando resolvemos un conflicto, me encanta mucho cuando las personas me visitan en consulta y les digo, es que cuando comenzó el error, ahí estaba la solución. Uh-huh. Tenemos que ir al espacio-tiempo donde las cosas empezaron a ponerse mal, porque hay un antes y un después. Hay un momento de nuestra vida donde eso que ahora está mal funcionaba, y en algún momento dejó de funcionar porque empezamos a tomar decisiones basadas en el sacrificio, en las creencias, en la presión social, en lo que van a decir los demás, y empezamos a desconectarnos de lo que realmente queríamos, y que había una vocecita a la que pues me gusta llamarle intuición, vocecita interior, angelito de la guarda, como tú le quieras decir, que te decía, hey, por ahí no, hey, detente, hey, no lo hagas. Pero claro, sumándole todos estos factores externos, empezamos a tomar decisiones que no se parecían a nosotros, sino se parecían a nuestra necesidad de ser amados, aceptados, aprobados por la sociedad, la familia y todo nuestro medio exterior. Entonces, cuando entramos en este estado al que nombramos oración, meditación, silencio, conexión con un ser superior, lo que estamos haciendo es regresarnos al momento donde comenzó el error y empezar a escucharnos a nosotros, porque un problema no se resuelve haciendo, siempre se resuelve deshaciendo lo que hiciste de más. Justamente por eso nos enrollamos tanto, ¿no? Por hacer, hacer y hacer. Y cuando empezamos a deshacer, como lo que dijo Tona, ya no más, voy a hacer lo que tengo que hacer, estoy dispuesto. Correcto. Ahí fue donde él empezó a ver la luz en ese túnel oscuro. Pero claro, tenemos que sentir que estamos hablando con alguien, pues son nuestros pininos, tenemos que sentir que nos estamos comunicando con algo externo, para luego terminar de darnos cuenta que ese diálogo intrapersonal que tanta falta nos hacía, cuando lo retomamos, empezamos a resolver los conflictos más elaborados que el ser humano se puede aventar. Porque hay conflictos tan elaborados que dices, ¿todo esto? ¿Te enredaste hasta acá? Hay que ir a ver dónde no y dónde empezó esta madeja que ahora parece que nunca se va a desenredar, pero que si lo estás sufriendo es una señal de que tiene una solución. Ahorita que mencionaste
la parte del poder superior, me recordó una anécdota con mi sobrina. Ok. Cuando comenzó a caminar. Ujú. No sé, año y meses, no recuerdo exactamente la edad. Ok. Ella ya podía caminar, pero caminaba cuando tenía vestido. Le ponían vestido y ella caminaba perfectamente. ¿Por qué? Porque se tomaba de las dos manitas del vestido y caminaba hacia a la equilibrio. perfección. Ya. No equilibrio, sino que le daba el tenerse agarrada de las manitas en el vestido, le daba seguridad. Le ponían pantaloncito o algún cojito. Ya. Ella no podía caminar. Ya, entendí. O sea, sentir que estaba agarrada de algo le permitía avanzar. Esto sería como la religión. Algo así. Muy bien, cierto. La religión de, Cierto. yo soy capaz de hacerlo, pero siento que tengo el respaldo de algo superior, que es lo que me impulsa. Entonces, ahí sería válida la religión. Para agarrarnos por un tiempo, ¿cierto? Así es. Porque luego ella aprendió a caminar y ya no necesitó el vestido. Así es. Pero si todo el tiempo, desde que empezó hasta la actualidad, tuviera que andar agarrada, eso es lo que se vería como excesivo, ¿no? Correcto. Y hay personas que pasan toda su vida Exacto. agarradas del vestido. Ya resolvimos el dilema aquí que tenemos que resolver desde esa analogía de lo que le pasó a tu sobrina. Ese bastoncito. Así podríamos ejemplificar lo que significa la religión. Un bastoncito, un apoyo, un soporte. Sí, pero no voy a ir a preguntarle al gurú qué es mejor para mí, ¿cierto? No voy a pasar toda mi vida diciendo, oye, ¿qué opinas? Oye, ¿qué piensas? Hoy está bien, hoy está mal. Porque entonces, ¿cuándo voy a desarrollar una conciencia lo suficientemente madura para yo poder tomar mis decisiones, madurar y tener una vida bonita? Sí, además es muy ambiguo, ¿no? Libre. Yo considero que es muy ambiguo lo que esa persona te pueda decir sobre tu vida basado en que tú sabes qué te ha pasado en la vida, ¿no? Bueno, o sea, es más fácil que te den las herramientas. Bueno, a lo que me refiero, perdón, es hay ocasiones en las que las familias, las parejas se acercan, en lugar de ir a terapia, se acercan a la religión a pedir cómo es que podemos solucionar los problemas desde el punto de vista religioso. No sé si me cachan por dónde voy. Sí, y es que hasta cierto punto hay un permiso, porque yo no conozco de otras religiones, conozco la religión católica donde yo crecí, que actualmente no ejerzo, no soy católica apostólica romana, pero yo crecí en ello, o sea, fui conociendo cómo es que esto funciona, y pues para que tú puedas ser sacerdote tienes que estudiar teología. Y es uno de los estudios más amplios que existe. Hay muchos sacerdotes que son psicólogos, otros son médicos, otros son enfermeros, otros son abogados. Sí están capacitados para acompañar a los hijos porque ellos representan al padre, pero un rato. No sé, a veces mi papá me dice cosas como, oye, es domingo, ¿no vas a ir a misa? Le digo, no, papá, ya me la sé toda. O sea, yo ya me la aprendí, pero esto con el fin de bromear con él. Le dije, ya sé lo que va a decir el padre, que sigue paso 1, paso 2. Mejor voy a aprovechar la mañana para ir a desayunar con mi hija, preguntarle cómo está, jugar con ella, sembrar un árbol, sacar a pasear al perro, porque es mi manera de comunicarme con una fuerza superior y eso me hace sentir muy bien. Pero claro, o sea, me dediqué a leer, a estudiar, a preguntar, a permitirme ver más allá de lo que ya se me había acercado. O sea, mi familia me dijo, si tú haces la primera comunión y te bautizas, serás una hija de Dios. Lo demás me tocó a mí porque le toca al humano, le toca al adulto determinar lo que es mejor para él y no siempre desde la obediencia de lo que mis padres dicen que es mejor para mí. Sí, o sea, creciste en ese ambiente desde que... No podemos decir que te lo impusieron porque no creo que lo hayan hecho con una mala finalidad, ¿cierto? Pero creciste en ese ambiente en el que era lo normal que tuvieras pues tus, ¿cómo le llaman? El bautizo, la primera comunión, sacramentos. Sí, claro, creo que los padres... Pero
Creo que los padres, desde la Sí, conciencia perdón. que tenemos, Rodrigo, damos a los hijos lo que creemos que es mejor. Ujú. Y luego ellos van explorando y se van dando cuenta lo que quieren porque es mejor para ellos. Ya no para Correcto. nosotros como padres, sino para ellos. Y a Aquí muchos te padres tengo nos una duda. cuesta a veces entender que su camino y lo que es mejor para ellos no es lo que es mejor para nosotros Exacto. Justo por como ahí va. padres. Y a veces es difícil, muy difícil. Porque Justo digo, eso mis es lo que iba a hijos- tocar. Mi hijo mayor tiene 11 años y ya ha habido algunas situaciones en las que digo, bueno, a lo mejor eso no es lo mejor para mí, pero sí es lo mejor para él y te cuesta aceptarlo. Y digo, han sido detalles o cosas pequeñas que sé que van a ir creciendo y que te voy a tener que aceptar muchas más cosas conforme él vaya creciendo. Y es donde él toma sus propias decisiones y donde él aprende, ¿cierto? Sí. Y Y ahorita yo, o más bien en la última plática que tuve con él, lo último que le dije fue, te quiero libre, en todos los sentidos. Voy a estar un tiempo para guiarte, tratar de enseñarte lo que considero que es mejor desde mi punto de vista, pero al final de cuentas tú tienes que tomar tus decisiones. correcto. Vero, duda. ¿Cómo rompes este rollo de cuando has crecido en un ambiente religioso, creyendo que para tus papás es lo correcto, hacerles ver a ellos que posiblemente la religión en la que ellos se desenvuelven no te va a hacer mejor persona y tú no quieres estar tan inmerso sin hacerlos sentir mal? Porque no sé si a Tona le ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, que te mantienes en una religión por no hacer sentir mal a tus papás. Sí, sí, totalmente. Mira, el poder elegir la religión que queremos, la pareja que queremos, dónde queremos vivir, cuántos hijos estamos planeando tener, todas las decisiones a las que estamos invitadas o invitados a tomar una vez que tenemos la mayoría de edad, vamos a poder tomarlas sabiendo que nuestra vida no es una vida que esté dada para hacer felices a nuestros padres. Te voy a compartir algo que no es el tema del día de hoy, pero luego podemos hablar de este tema más adelante, Rodrigo. Hay muchos hijos que se Claro. gestan con un programa que se llama hijos de apoyo, hijos que están ahí o que nacieron para poder cuidar de los padres, asistir a los padres. También se les conoce como hijos bastones, hijos plan pensiones, y son hijos que desde que están en el vientre de la madre los está gestando con el propósito de que cuando ellos sean grandes ese hijo va a cuidar de ellos. Por lo regular son hijos que no se casan, se mantienen solteros, Ok. van de una relación en otra, viajan mucho, ganan buen dinero, pero pues realmente están ahí para seguir cumpliendo las expectativas de sus padres. Son hijos que no han completado su camino y su proceso de individuación, y el solo hecho de pensar en hacer enfadar, en atemorizar a sus padres porque van a tomar una decisión diferente, pues no lo ven posible, no se ven viviendo sus vidas y dejando que incluso sus padres estén molestos, les quiten la herencia o no quieran saber más de ellos. Entonces, si nuestro Ok. podcast lo va a escuchar alguien que ya tiene la mayoría de edad y está en este dilema de qué voy a elegir, lo que es mejor para mis padres o lo que es mejor para mí, ya podemos acompañarlos desde ahorita, haciéndoles saber que su vida es su vida y que lo preocupante no es si tu Claro. papá o tu mamá están de acuerdo con lo que estás viviendo. Lo preocupante es que te despiertes cada día sintiendo que no estás viviendo tu vida, sino la vida que alguien más quiere para ti. Eso va a traerte enfermedades, una muerte prematura, un episodio depresivo y ansioso, porque no estás viviendo tu vida, sino la vida que tus padres consideran que es mejor para ti
y que aparte te han hecho creer que ellos pueden decidirlo porque ellos te han dado la vida. ¿Encuentras esa relación entre lo que dices de tengo que vivir la vida que quieren mis padres para mí y la parte de tengo que vivir mi vida que la religión me dice cómo la tengo que vivir? Totalmente, porque estamos hablando de madre y padre, solo que ahora a través de la religión. A través de una institución. Y lo podemos también trasladar al trabajo. No sé si por ahí te ha pasado que tienes un jefe que cree que él puede decirte lo que tienes que hacer. Y de repente te ves frente a ese jefe obedeciéndole en cosas que no quieres. Pero como no has podido completar el proceso de individuación y no has podido ni siquiera decirle a tu padre eso no me gusta, no vas a poder hacerlo ni con la religión, ni con un jefe, ni con tu pareja, y te van a dominar los que quieran, porque no sabes decir no. Definitivo. Y es esa parte en la que quiero vivir, más bien tengo que vivir mi vida conforme a lo que creo es mejor para mí, porque al final de cuentas el que va a estar casado voy a ser yo. Correcto. Y no mi papá o mi mamá. Y se vale equivocarse en ese camino, y se vale decir tuve un error y me lo perdono, y la siguiente vez lo haré diferente. Claro. Sí, y claro, ir saliendo de estas creencias del sacrificio, del castigo, de la culpa, del infierno, porque por no vivir el infierno, cuando te mueres, lo vives acá. Entonces, ya sea porque una pareja es igual a entrar al infierno, o porque una enfermedad, o porque una bancarrota, o por lo que tú quieras, pero dices, o sea, más infierno que este no creo que haya. Oye, Vero, quiero regresarme tantito a la parte de los sacerdotes, o bueno, los teólogos, porque yo sé que, por lo que me acabas de decir, tú mencionaste que no está mal que te acerques a un teólogo, sacerdote, pastor, una figura dentro de la religión que manifiesta este conocimiento, por así decirlo, con el fin de mejorar tu situación, ¿no? Que te quieres acercar porque estás mal tú personalmente, o porque estás mal en pareja, o por cualquier situación. Tú como acompañante, ¿dirías que es una buena opción tomar terapia con ellos en lugar de tomarlo con un terapeuta que te pueda mantener en, ¿cómo decirlo? Que puedas tener una terapia constante con él? Bueno, basándonos en que... Perdóname. No podría hablar de un tratamiento terapéutico o de una psicoterapia como tal. Podría decirte de manera más general, Rodrigo, que cuando el alumno está listo aparece el maestro. Y a veces nuestros maestros son personas que consideramos que no tienen la preparación suficiente. Puede ser un maestro, puede ser un buen amigo, podemos experimentar con un psicólogo. Yo en mi caso no soy psicóloga y lo digo desde el inicio. Yo te voy a acompañar a través de una metodología. Hay a quien le funciona el psicólogo, hay a quien no. Tú regresas y si te sientes mejor de cuando tomaste el primer acompañamiento. Si vas con un brujo y te funciona, sigue yendo. Yo tengo un amigo que es sacerdote jesuita, médico psiquiatra, alcohólico anónimo. Y no tienes idea cuánta magia hace, porque él pues es sacerdote de inicio, jesuita, ha escrito más de 10 libros, es portugués. Trabajó narrando el mundial de no sé qué año, pero bueno, era cuando estaba vivo Pelé y jugaba Maradona, y a él le tocó muchas veces narrar estos partidos de fútbol. Wow. Después se hizo sacerdote jesuita, escribió libros. Luego cayó en el alcoholismo porque él tiene poliomielitis, y por esta condición él cae en el alcoholismo, toma el programa de los 12 pasos, lo empieza a vivir, sale del alcoholismo y después se convierte en un médico psiquiatra.
¿Sabes el valor de este ser humano con todo lo que ha vivido, con todo el conocimiento que ha adquirido? Actualmente está ayudando a montones de personas en un proceso de recuperación por una adicción. He tomado terapia con él, he asistido a sus pláticas, he seguido sus libros y a mí en lo personal me ha ayudado demasiado. Pero si me dices, oye Vero, ¿te irías a confesar con el sacerdote Agustino aquí de Salamanca? Te diría nunca. Una vez fui y me pegó con el libro en la cabeza porque le dije un pecado. Y yo, dentro de mi enojo, pues quería agarrar el mismo libro y regresárselo. Entonces, hay de sacerdotes a sacerdotes, de religiosas a religiosas. Hay una religiosa que me encanta, que se llama la Madre Glenda, que tiene canciones, canta. Y cuando yo la escucho en las mañanas, siento que mi corazón saca pajaritos y digo, qué bonito día, escuchando a la Madre Glenda cantar. Entonces, no se trata de ir o no ir, sino que tú escuches esa vocecita que te está diciendo, hazlo, ve, búscalo, insiste. Pero no sé si tu voz interior te esté mandando con un sacerdote, o con un chamán, o con un gurú, o conmigo. Pues es que en el camino de los hijos de Dios, todas las puertas son válidas. Ahí me gustaría... Pero sí es complicado que encuentres un... No, adelante. Perdón, Tona. Te iba a decir nada más que sí creo que es complicado que determines si no es que conoces el trasfondo del guía espiritual o de esta persona con la que te quieres acercar. Digo, no es como que cada sacerdote o cada pastor de iglesia tenga su currículum en la puerta, ¿verdad? Tú, por ejemplo, tienes la dicha de que conoces a esta persona. Sí, porque si nos vamos a esas, también sabemos atrocidades que han pasado por guías religiosos que pues no creo que sean necesarias contarlas, pero hay personas que utilizan esta parte de la religión y del poder que tienen sobre las personas de una manera equivocada. Por eso también te preguntaba esto de si consideras que es correcto, porque sabemos que hay casos en los que estos guías espirituales o estos sacerdotes o estos pastores se aprovechan de a lo mejor de la ignorancia, de la necesidad tanto emocional como, no sé, la necesidad que tenga la persona para guiarlas por un camino en el que se beneficie sea él, ¿no? Digo, yo creo que también esto puede pasar fuera de la religión, pero en la religión es donde tenemos esta idea de que cómo el sacerdote nos va a hacer daño, ¿no? Entonces sí, yo creo que es muy complicado que puedas encontrar esto. Yo, por lo que me platicas, pues esta persona es una eminencia, porque si ya le tocó pasar por eso y está apoyando a las otras personas es porque también le tocó vivirlo a él. Sí, él se llama Roland de Oliveira, es portugués y pueden encontrar información de él en muchos lados. Solo lo googlean, lo buscan en la página que quieran y van a encontrar mucha información acerca de este hombre que se dedica a dar apoyo espiritual, emocional y mental a las personas que están tratando de salir de una adicción. Imagínense lo desconectada que debe estar una persona que acude con alguien que le va a hacer daño y que le entrega su confianza. Es que de esto también parte la intuición. No sé si les ha pasado que van a un lugar y desde que llegas algo te dice que algo está mal. O sea, tu corporalidad, algo te avisa, que te dice no te acerques, no regreses, ya no lo hagas, esto no te está funcionando. Pero en esa desconexión que hay de nosotros para nosotros, volvemos incluso a lugares en donde está nuestro daño. Entonces sería muy interesante que cada quien desde lo que está viviendo se pregunte hasta qué punto estoy dormido, hasta qué punto he evadido el diálogo intrapersonal, que incluso no puedo reconocer cuando tengo al depredador enfrente. Concuerdo contigo. Y de aquí, de lo que acabas de comentar, yo diría que no es bueno generalizar en ningún sentido, porque al final de cuentas a lo mejor se está escuchando, se está entendiendo de es contra la religión, es contra la religión, es contra la religión, porque así muchas personas lo van a entender, pero en sí no es
lo que enseña la religión o los conocimientos que da la religión, y en eso estoy hablando en general, porque yo al leer varios autores, entender varias filosofías, todas llegan a lo mismo. Todas llegan a lo mismo, inclusive todas las religiones. La enseñanza al final de cuentas es la misma. Lo único que yo sí veo mal es el de las religiones, es que tratan de institucionalizarlo. Vamos a hablar de la Biblia. La Biblia al final de cuentas es un libro, es un texto espiritual, pero cada iglesia y todas las ramas o las diferentes ramas de la iglesia dicen, mi interpretación es la buena. Sí. O sea, el cómo o la interpretación de la otra, de los adventistas, no, esa no. Es como yo te interpreto el conocimiento que está ahí. Esa es la única. Es esa parte en la que te dicen, solo creen en mí, en como yo te digo las cosas. Porque si él te lo dice de manera diferente, no, eso no sirve. Y ahí podríamos observar cómo la mente infantil está buscando quien le diga lo que es mejor para ella, ¿cierto? Uh-huh. Porque, no sé, los católicos, es que hay tantos nombres, pero la verdad es que no quiero usar más porque no conozco desde dónde se rigen otras religiones, que desde la religión católica no son religiones, son sectas. Ya solo con decir secta ya me imagino a una gallina así partida del cuello, pero así te lo dice la religión católica, no, esa es una secta. Y digo, caray, qué fuerte, o sea, el solo nombre me asusta. Pero cada secta, uh-huh, cada religión o cada como le quieran nombrar, te dirá, esto es lo mejor. A mí me interesa saber si tú ya descubriste lo que es mejor para ti. Y desde ahí se puede vivir con una paz. Hace poco también mi papá me preguntaba y me decía, oye, ¿y tú por qué no te confiesas? Y yo, papá, porque... Soy una pecadora feliz. Porque... no. Es lo que hubiera dicho yo. Ese es muy tu estilo, soy una pecadora feliz. No, yo disfruto mis pecados. Claro. Hasta de los pecados uno puede sacar provecho, ¿no? Yo le respondí a mi papá y le dije, papá, no me confieso porque no voy por la vida ocultando mis errores. Yo ahora mismo te puedo decir en esta semana cuántas veces mentí, cuántas veces le quité a alguien lo que era suyo, porque hay muchas maneras de robar, no solamente quitándote tu computadora o tu teléfono. Puedo encontrarme con alguien y puedo decirle cosas como, uh-huh, no creo que seas capaz, le estoy robando su autoestima. Uh-huh. No creo en ti, uh-huh, le estoy robando su confianza. Entonces le dije, pues te puedo decir a cuántas personas en esta semana les he robado, les he mentido. Puedo hablar de mis errores sin hacerlo en secreto y esperar el perdón de Dios. Es que es más que nada, y hablando en la parte de la confesión, para mí las personas usan la confesión como una manera de librarse de su culpa. Es decir, no sé, sí, ¿cómo dices tú? Me robé un celular, tengo un amante, le pego a mi esposa. Ok, voy, me confieso con el padre. Uh-huh. Y el padre me dice, oye, y ya, rézate 20 Padres Nuestros y 50 Aves Marías y ya es un ayuno. Y no lo vuelvas perdonado. A hacer. Y ya estás, uh-huh, perdonado. Ya, libré mi pecado, ya no siento culpa. Pero pues, realmente al final de cuentas no cambió nada. Por eso es muy fácil librarnos de responsabilidad completamente y dejárselo a la religión. Claro. Porque al final de cuentas es lo que hacen. Pero no cambia algo. Exacto, eso es lo que voy. O sea, yo me estoy librando de mi responsabilidad, ya no siento culpa por lo que, uh-huh, hice, de ese pecado ya estoy perdonado. Y si lo vuelvo a cometer, pues no pasa nada. Se lo vuelvo a contar y me vuelvo a dar otra penitencia. Correcto. Y pues ya. Ajá. Feliz. Totalmente, o sea, el padre ya está todo... Porque ya conoces. El sacerdote ya tiene gastritis, ya está todo pelón, pero pues realmente de escuchar lo mismo siempre, ¿no? Y pues al final de cuentas no puede hacer nada, porque al final tienen el secreto de confesión. Exacto. Entonces creo que
Creo que cuando uno es manipulador, hasta entrando a la religión, uno puede llegar a manipular pues sus actos, ¿no? Entonces aquí la invitación sería, si vas a ejercer una religión consciente, si realmente tienes el compromiso de transformar tu mente, tus emociones, todo lo que tú eres, o lo ocupas solamente para medio vivir, medio pasarla y esperando a que la muerte un día te encuentre y todo acabe. Ahorita con lo que comentas, igual me acordé de otro ejemplo. Una pistola. O sea, la pistola por sí misma no es buena ni mala. Exacto. Es una herramienta. Uh-huh. Es el uso que le das. La puedes usar para ir a cazar y alimentarte. Y alimentar a tu familia. Ajá. O la puedes usar para ir a asaltar un banco y matar a 2 personas en el proceso. Totalmente. Uh-huh. Lo mismo pasa con la religión. Ya sea tú como feligrés o dentro de la institución. Exacto. Ahora sí que cada quien decidirá qué va a hacer desde lo que sabe, tiene, en la religión en la que está. El punto es vivir bien, porque si yo tengo una religión pero estoy enferma y ya llevo 3 años con el mismo diagnóstico, o tengo una religión pero estoy con la misma pareja con la que peleo de día, de tarde y de noche, pues como que ¿para qué tengo una religión? Para librarte de la culpa. Correcto. Pues mejor ¿Para qué? liberarse de la culpa. Sí. Yo era lo que les iba a decir. ¿No creen que mucha gente acude a la religión porque es más fácil culpar a ese ser supremo si las cosas no salen? Sí. O sea, aquí tenemos una gama inmensa de los beneficios que te da tener una religión para no madurar y no crecer nunca. Claro. Pero, porque puedes usar la religión para fines prácticos, para el beneficio de tus seres queridos, de tus allegados, pero también puedes usar la religión de una mala manera, ¿me explico? O sea, yo puedo decir que soy una buena persona aunque haga cosas que dañan a los demás, pero si voy y me confieso, como dice Tona, me libero de eso y pues hasta ahí quedó. Sé qué es lo que va a pasar si vuelvo a caer en lo mismo. Lo único que diré es, pues es que fui débil de corazón o fui débil de mente, por favor, Padre, ayúdame. Regresamos al mismo ciclo y en realidad no resarcimos el daño, ¿me explico? Creemos que lo resarcimos porque alguien nos dijo, sí, ya, Dios ya te perdonó porque rezaste 4 Aves Marías y no sé, 3 credos, ¿no? Y sabemos que, pues si lo vuelvo a hacer, pues a lo mejor nada más me suben a 8 y pues no pasa de ahí. No es tanto como resarcir el daño, porque hay muchas cosas que dices, ya están hechas, no lo vas a... sino más bien es cambiar la conciencia desde donde viene ese acto, que al final de cuentas no se cambia. No. Sí, la religión aún tiene niveles de conciencia basados en el sacrificio y en el victimismo. En otro episodio podemos hablar de cómo actualmente la conciencia se puede medir. Los físicos cuánticos están logrando medir la conciencia a través de algoritmos y te ponen diferentes niveles de conciencia. Y dependiendo el nivel de conciencia en el que tú estás es como vas a observar y vas a vivir todo lo que te pase. La religión todavía está en niveles de conciencia que están en un algoritmo muy bajo, que es sacrificio y victimismo. Y de ahí tenemos para enfermarnos, para vivir pobres, para vivir carentes, para vivir resentidos. Y no, la religión también es un puente que te puede llevar a vivir niveles de conciencia más amplios. Pero aquí el punto es si tú lo vas a permitir y si te vas a comprometer con ello, porque yo en mi caso particular, donde la energía del compromiso me ha costado desde que tengo usos de razón, llevar una religión es comprometerte con ella, aprender, asistir, no sé, preguntar, ir más allá. No te vas a quedar con lo que dice el párroco de tu colonia, ¿verdad? Hay que leer, hay que investigar, hay que cultivarse, hay que hacer muchas cosas con el fin de saber
en qué estoy, pero eso representa aceptar un compromiso, como cuando tienes una pareja y aceptas conocerlo. Ujú. Y entenderlo y darte cuenta por qué piensa como piensa, qué mapa mental tiene, para qué lo tiene. No puedo decir solo soy católico y ya, porque habrá el católico que vive muy bien, porque toma lo mejor que hay ahí, y habrá el católico que vive llorando día a día, porque no tiene ni idea lo que es ser católico. Ujú. Se queda en la parte del victimismo y el sacrificio. Totalmente, es como los judíos. Los judíos Correcto. preparan a sus hijos desde que son muy chiquitos para vivir en abundancia, pero hay judíos jodidos y Ujú. judíos ricos. O sea, como decía hace rato Tona, no podemos Sí, generalizar. que son muy marros. Exacto. Sí, no podemos generalizar. Yo te tengo una pregunta final, Vero, y a ti, Tona. Me gustaría saber sus opiniones. Estamos de acuerdo en que las religiones, excepto la de Joseph Smith, tienen muchísimos años que fueron, que vieron la luz del mundo, por así decirlo. ¿Ustedes creen que la religión o las religiones deben actualizarse con respecto a lo que acontece en estos días? Sí, sí se actualiza. Sí, claro, desde Roma hay una actualización completa de todo lo que pasa. Los que no nos actualizamos somos nosotros. Así como hay muy buenos abogados, hay pésimos. Hay sacerdotes muy comprometidos y otros que les valen 3 pepinos y te repiten en cada domingo lo mismo. Correcto. Entonces, ¿tú crees que sí hay? Pero actualización, ¿en qué sentido? Mira, entiendo el punto que dice Vero de hay cosas que llegan a un consenso, como dices, ¿no? A lo mejor Francisco va y se reúne con más líderes religiosos y llegan a un consenso de, ¿sabes qué? Eso ya está muy anticuado, tenemos que hacer un cambio sobre esto. Pero estamos hablando de que si nos centramos, por ejemplo, en la Iglesia Católica, tienen años haciendo las cosas de una manera y el hecho de que Francisco diga una cosa no garantiza que el sacerdote de tu colonia, en este caso de allá de Salamanca, vaya a hacer las cosas diferentes, ¿verdad? ¿Cómo haces para que, por ejemplo, el sacerdote de tu colonia o del lugar en el que vives deje de ver mal que una señora vaya en minifalda a la iglesia, por ejemplo? ¿Cómo le haces para que ¿Me explico? Hay cosas que ya por la naturaleza de cómo se está viviendo la actualidad ya son anticuadas, que ellos siguen posiblemente viendo de una manera incorrecta. Hay sacerdotes muy buena onda, de hecho hay un sacerdote, creo que es extranjero, que hasta tiene Facebook y toda la onda y que dice que va a comprar cirios, o sea, velas a la frontera y que regresa y que ya conoce a los guardias de la garita y que lo dejan pasar. O sea, hay sacerdotes que yo considero que sí se están actualizando y si lo ves de esta manera, tienen este gancho con la gente y dicen, bueno, pues si la misa va a ser agradable, si la misa la va a llevar de esta forma más, no placentera, pero más llevadera, pues va, le entro, ¿no? No voy a sentir que me estoy en un sermón de 1 hora en la que me van a decir, sí, tú tienes la culpa, sí, tú tienes que darte golpes de pecho. Y no va a tener estos prejuicios que llevamos, no sé, 50, 60 años viviendo. ¿Ustedes creen que si todas las religiones hacen un consenso y se baja toda esta información o estas actualizaciones a lo que llega a tu colonia, sería más fácil que la gente se vuelva a conectar con las religiones? O por lo que dijo Vero, de que los niveles de conciencia son muy bajos, creen que la religión va a llegar a un punto en el que pues ya no va a conectar con la gente? A la generación a la que pertenece el padre. Pones el ejemplo del Papa. No sé, el Papa acepta a los homosexuales como que son seres humanos. Correcto. No es lo mismo que el mensaje le llegue al cura que tiene 80 años a que le llegue al cura que acaba de salir del seminario. Concuerdo. O sea, en pocas palabras, si el padre está muy viejito, no vayas a su misa. Pero más o menos así.
Algo así, pero siento que también va ligado a esa parte, ¿no? Porque Sí. es muy difícil que una persona que ha vivido toda su vida con cierta programación mental venga y acepte algo nuevo. Sí, Así venga de su jefe. De hecho, tiene mucho que ver con los niveles de conciencia. Ujú. Si tú permites que tu conciencia se desarrolle, por consecuencia te vas a encontrar con sacerdotes con una conciencia más amplia. Correcto. Si tú eres un ser humano que vive basado en lo que debe ser y en los principios que te enseñaron desde que eras un niño y eres un cuadrado y un rígido, te vas a encontrar no solo con sacerdotes cuadrados y rígidos, con médicos cuadrados y rígidos, con vecinos cuadrados y rígidos, porque es tu nivel de conciencia. Correcto. Entonces, si yo voy a una misa y me encuentro con un padre que está diciendo, y esto debe ser así, lo primero que Vero va a preguntarse es, oye Vero, ¿en qué parte de tu vida estás así de rígida como ese sacerdote? Porque tú has venido a su misa, él no te ha obligado, tú has escogido la iglesia, has venido a escucharlo porque algo de ti se parece a él. Entonces, obsérvalo, revísalo y a lo mejor no te lo vuelves a encontrar. Creo que le diste el Conozco punto. a un sacerdote, yo ahora conozco a todos los sacerdotes, no sabía que conocía tantos, pero conozco a un sacerdote que es javeriano y él está en África. Él se dedica a levantar casas en los lugares en donde la vivienda es escasa. No sé, aquí si tú donas 1,000 pesos, con estos 1,000 pesos en África se hacen 3 casas. Entonces un día vino y mi papá, yo en ese tiempo estaba estudiando todo lo relacionado con el Reiki, fue hace muchos años, no me busquen para hacer Reiki, ya no hago Reiki, pero en algún momento lo estudié, lo practiqué y lo viví. Okay. Y mi papá me decía que yo me iba a ir al infierno porque andaba moviendo energías que solo eran de Dios, que solo Jesús podía sanar con las manos y que yo no era Jesús. Y yo le decía que sí, que yo podía sanar con las manos. Okay. Entonces vino este sacerdote y no sé, pasaron cosas, ¿no? Cosas milagrosas. El punto es que me dijo, ¿a qué te dedicas? Y mi papá se me quedó viendo con ojos de, si tú le dices a qué te dedicas, te quito el apellido. Y yo, ay papá, ni uso el tuyo, o sea, no te preocupes. Y entonces me acuerdo que le dije así, me le quedé viendo a mi papá y al sacerdote y le digo, hago Reiki. Bueno, claro, yo tenía 20 años y todavía tenía mucha rebeldía. Y mi papá, no, es que no quiero contarles qué cara puso. Y este sacerdote me dijo, qué bien, síguelo haciendo. Vi cómo los músculos faciales de mi papá se empezaron a relajar y el sacerdote dijo, en África no tenemos hospitales. La gente no se muere de cáncer porque ni siquiera sabemos que tienen cáncer. Lo que yo hago es imponer las manos y hago oración. Es todo lo que podemos hacer para disminuir el dolor, la inflamación y 1,000 cosas más. Eso es lo que tú haces. Sí. Y entonces, a partir de ese momento, yo era la hija de la que mi papá se sentía más orgulloso, que yo siguiera haciendo Reiki, que tenía su bendición, su permiso, su todo, pero tuvo que venir el sacerdote a tramitarme el permiso para que mi papá me dejara vivir en paz. Digamos que de cierta manera te consiguió el permiso. Exacto. Le Dentro quitó de la esa- religión me consiguió el permiso. Luego me enteré que había sido un sacerdote rebelde, que hacía misas aunque no fuera dentro de la iglesia, y dije, mi energía conectó con la de él porque yo soy un alma rebelde. Me lo mandaron, me tramitó el permiso, hice Reiki hasta que se me dio mi bendita gana y ya quedó. Ok. Mira, y volviendo al tema ¿Del Reiki? o más bien de la evolución. Ok. A mi punto de vista es, la iglesia tiene que evolucionar. Y iglesia estoy hablando en general de todas las religiones. Correcto. Porque el nivel de conciencia de la sociedad está avanzando mucho más allá. Y estoy seguro que en algún momento van a caer en desuso. Y eso es algo que estoy completamente convencido y ya lo estoy viendo. O sea,
como ejemplo, en mi último viaje a España, estuve en un concierto de rock, tomándome unas cervezas, en una iglesia que tuvieron que hacer centro cultural. Wow. Porque ya nadie la usa. Ok. Cierto. Están transformando iglesias en espacios para la comunidad. Sí, que aparte legalmente si no lo ocupas, el Estado lo pide para crear eventos culturales y que las personas sigan teniendo espacios donde puedan pasarla bien y donde puedan inspirarse para continuar con sus responsabilidades y obligaciones. Así es. Entonces también las religiones están sujetas a eso de te evolucionas y te adaptas. Exacto. O O desapareces. para afuera. Totalmente. Correcto. ¿Tú eres católico, Rodrigo? Creo que yo voy a aplicar la misma respuesta que dijiste tú. La profesaba. Sí. Mira, sí me... O sea, tú creciste en la religión católica. Es correcto. Tengo hasta mi primera comunión y todo. Tu foto y la velita y todo. Es correcto. ¿Y ahora qué tal? Mira, como dicen, es complicado. Tiene mucho tiempo. Bueno, no tiene tantos años. Creo que tiene un año que no voy a una misa como tal. Y no porque no me agrade la religión, no porque no me agrade el catolicismo. El rollo que he tenido es que mientras más conoces sobre la institución, como tal, la institución, creo que me dejo opacar por las acciones que han tenido ciertos sacerdotes y líderes con respecto a la religión. No sé si me explico. Sí. O sea, quizá estás en un proceso en donde estás atendiendo al mensajero y no al mensaje. Exactamente. Porque, pues, no sé, alguien me dice cosas como, pero tú te dedicas al acompañamiento. Y yo sí, pero no por eso tengo una vida resuelta. Tengo mis conflictos como cualquier persona, mis errores como cualquier persona. Y por favor, no me subas a un pedestal porque el día que te des cuenta que me equivoco, Se te cae todo. pues la vas a pasar muy mal. Entonces habrá sacerdotes que tienen una vida de la fregada, pero pues con que uno se quede con el mensaje, Claro. vale mucho la pena. Sí, mira, yo solía ir con mi esposa a una iglesia que está cerca de de la casa de sus papás, de mis suegros. Y me gustaba mucho cómo daba el mensaje, bueno, como tal como lo llamaste, el mensaje, el sacerdote, porque también veía las acciones que él tenía. Me explico. Además de hacer la misa... ¿Mandé? Encontrabas congruencia. Correcto. Encontraba Entre sus congruencia en lo hechos. que hacía. Él se ponía, por ejemplo, a hacer las famosas kermeses, ¿no? Y decías, bueno, ¿y para qué quiere hacer una kermes? Una, para que la gente conviviera de una manera sana, pero además de eso, no se utilizaba ese mismo dinero que recaudaba de eso para ir a visitar a los enfermos que no podían ir a tomar misa y les tomaba misa. Y si tú ibas y le decías, oye, tengo una persona que es enferma y que no se puede mover, él te decía, no voy a cobrarte nada, yo me presento ahí. A la hora que sea, avísame. O de repente no sé, compraba de estas sillas o como se llamen, asientos para la iglesia nuevos porque ya tenían, no sé, 40 años. Entonces tú dices, bueno, tiene congruencia que esta persona de lo que está pidiendo la limosna lo veas reflejado en su comunidad y la gente iba y se atascaba a la iglesia a pesar de que ya no había lugar. Porque la gente veía, como dice Tona, esta congruencia entre lo que predicas y lo que haces. Sí. Y fíjate que me lo compartes y puedo ver un poquito el fondo. Esta coherencia que tú buscabas en él por lo que enseñaba y por lo que hacía, tiene que ser un tema que está muy ligado a tu figura paterna. Y claro, lo podemos platicar en otro episodio. Ok, eso está interesante. Y será muy interesante que nos platiques un poquito, nos compartas, claro, porque siempre es por el bien común,
Claro. de cómo cuando estamos pequeñitos vemos a nuestros papás como los superhéroes y vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que tienen defectos. Ujú. Y es nuestra postura adulta la que va a hacer que sigamos amando a nuestro padre sabiendo que tiene errores, que se ha equivocado y que en muchas cuestiones ha sido incoherente. Si esto logras integrarlo, vas a poder acercarte a cualquier sacerdote por lo que va a ofrecerte, pero aún ahí está a la espera en tu información inconsciente que te reconcilies con esa parte de pensé que mi papá era Superman y cuando estamos adultos nos damos cuenta que no precisamente es Superman y que se le notan un montón sus errores y un montón sus defectos y seguramente se ha equivocado de formas muy importantes. Fíjate que está bien bueno eso, cómo se hace la relación directa entre, pues, pues sí, es una relación entre tu papá o esa figura paterna y la religión. Eso está bien interesante, me gustó. ¿Te parece si lo ponemos para la próxima charla? A mí me parece buena idea. Aquí el que mueve todo es Tona, entonces si él está dispuesto, yo fluyo. Mira, Tona te va a decir que sí porque Tona tiene carta abierta para aquí. Perfecto. Muy bien, excelente. Entonces seguramente nos volveremos a conectar y será un gusto compartir. Muchísimas gracias entonces. Pues estuvo bien a gusto la plática. Les agradezco su tiempo y pues entonces ya quedamos, ya los comprometí para el siguiente capítulo. ¿Vale? Perfecto. Vocer, un abrazo. Un abrazo Gusto como siempre. platicar contigo. Un abrazo para los dos. Bendiciones, Rodrigo. Igualmente Bonita para tarde. ustedes. Que estén muy bien. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Tona.